Un saludo a cuantos me escucháis a través de Radio Anglicana. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar la historia de la Reforma con el personaje de Juan de Valdés con hilo conductor, y hoy abriéndonos al capítulo número 11, un romano que huye. Ahora entenderéis quién era el romano. Bueno, nos habíamos quedado con Pietro Marter Vermiglio, que está en Luca, en la República, era en concreto, en el modo de gobernar, una república que no controlaba ni el Sacro Imperio Germánico, ni que era el emperador, nuestro emperador Carlos V, ni el poder papal, el control papal. Eso sí, existía una potente inquisición, y ante la proclamación pública de las ideas de la Reforma, las jerarquías civiles y religiosas se unieron para conjurar dos peligros: que la ciudad entera y el clero a una se pasaran al luteranismo, y que el emperador, al ver en Italia una república reformada, invadiese Luca para impedir un enclave de la fe de Lutero y suprimiera la república, gobernándola él como emperador desde el Sacro Imperio. O sea que se producía una extraña situación geopolítica. Vermiglio fue convocado a un capítulo extraordinario de la congregación de los canónigos de Letrán, que le querían juzgar, y sus amigos dentro y fuera de la orden le informaron de los poderosos enemigos que estaban preparando su caída y que estaban preparando para detenerlo. Desoyendo el requerimiento de su orden, quiso consumar su proyecto de celebrar en suelo italiano una Santa Cena a la manera protestante por primera vez, y así lo hizo. Y tras la celebración, junto a 3 compañeros, Vermiglio huyó de Luca a Pisa el 12 de agosto del año 1542, y de Pisa pasó a Florencia, refugiándose en secreto en su abadía de profesión, la abadía de Fiesolana o de Fiesole, donde se citó como Bernardino Chino, capuchino aquel que vimos el otro día, al que convenció que huyese con él. El liderazgo de Vermiglio en Luca dejó sin duda la ciudad más a fondo protestante en Italia. La Inquisición llevó a muchos protestantes a huir, creando una importante comunidad de exiliados de Luca, que en pocos años se centraría y abriría una nueva comunidad en Ginebra. En el 25 de agosto de 1542 partió Vermiglio de Florencia en ruta a Ferrara, a Verona y a Zúrich como destino final. En Suiza, una comisión de reformadores examinó al ya ex lateranense, que desde que conoció a Juan de Valdés evolucionó claramente hacia la Reforma. Si bien todavía ha sido una formación autodidacta, también tenía que indagar estos que le juzgaban, cómo se había producido un cambio tan radical de un alto jerarca católico a un hereje perseguido. Esto les llamaban mucho la atención a los suizos. Pronto fue reconocido como un reformado más, pero ya no tenía cabida en la saturada concentración de maestros reformados que había en la ciudad de Zúrich, y con la ayuda económica del humanista Bonifacius Ammerbach, que vivió entre 1495 y 1562, y con la recomendación de Oswaldo Miconius, este último seguidor del reformador suizo Zwinglio, llegó a Estrasburgo. En Estrasburgo se encontró con Martín Bucero, con el que congenió a la perfección, y se emocionaba a Vermiglio con la solidez de las obras de Martín Lutero, que ya las podía y con las obras también de Martín Bucero, que ya las podía leer y apreciar con
teniendo a Bucero delante, porque era una de las obras que él ya conocía desde el círculo valdesiano. De su mano entró a formar parte de mano de Bucero, entró a formar parte del claustro de la universidad como catedrático del Antiguo Testamento, en sustitución de Wolfgang Capito, que era reformador y ex monje benedictino, que también se había tenido que escapar. Wolfgang Capito vivió de 1478 a 1541. Bermiglio se convirtió en un referente en Estrasburgo al ser muy brillante en su exposición de doctrinas, sin perderse en digresiones, algo que hacía muchas veces Bucero. Es en esta época cuando llegan los profesores que él había tenido en Lucca y que también huyeron y avanzaron la reforma y formaron un grupo homogéneo aparte de enseñar, de seguir predicando la reforma. En Estrasburgo, en el año 1544, es nombrado canónigo de Santo Tomás de Estrasburgo. Los estudiosos consideran que Bermiglio fue al menos tan influyente como Calvino sobre el desarrollo de la teología reformada del siglo XVI. En esta época podemos considerar al maestro italiano como la figura de transición entre el periodo de la Reforma y el periodo conocido como de ortodoxia reformada. En este periodo de la ortodoxia reformada se sistematizó y se codificó lo que en la Reforma se articuló simplemente. La realidad teológica reformada se basó en un cruce de filosofías: la escolástica, de donde provenía Bermiglio, y la tradicional del aristotelismo, de donde se situaron Teodoro Deza y Girolamo Zanchi. Llegamos al año 1547 y el joven Eduardo VI de Inglaterra, que vivió de 1537 a 1553, accede al trono y es el momento en que se articula de un modo definitivo la reforma de la Iglesia de Inglaterra. Es este también el momento en que el emperador Carlos V vence en la guerra de Esmalcalda y se produce el ínterin de Augsburgo, que hace bastante respirable el clima para los protestantes en enclaves como por ejemplo Estrasburgo. En ese año es cuando Thomas Cranmer llamó a Bermiglio y a Ochino para que le ayuden en el esfuerzo reformador, así que ambos parten para Londres. Pronto el obispo Cranmer lo instala en Oxford y reemplaza al profesor Richard Smith, que vivió de 1500 a 1563 y que era decano de teología y el cargo número 2 tras el rector. Los cambios los hace el obispo Cranmer al mantener el sustituido, o sea, Richard Smith, una actitud demasiado inmovilista y prácticamente católica, romana y conservadora. Bermiglio enfocó su docencia con una confrontación directa contra el catolicismo, denunciando las doctrinas romanas del purgatorio, del celibato clerical, del ayuno carismal y comprado las más de las veces este ayuno por bulas y por indulgencias. En la otra parte de las enseñanzas se refirieron a la comunión, donde el enfrentamiento era terrible entre los protestantes y los católicos en aquella Inglaterra. La facultad seguía bajo la influencia del citado Richard Smith, y el italiano, que creía firmemente en sus ideas, fue llevado a un enfrentamiento con la universidad para reafirmarse en sus opiniones en una disputa formal. Smith, que era, como os digo, muy próximo al catolicismo, que había entregado en todo y organizado la disputa, no quiso enfrentarse a Bermiglio y huyó a Lovaina. En esta situación, 3 fervientes católicos se ofrecieron a defender la doctrina romana. Se trataba de los ingleses William Tresman, William Chesney y Morgan Phillip. La disputa formal se celebró ante Richard Cox, que era un convencido reformado, que era defensor de Enrique VIII, decano de la abadía de Westminster y obispo de Ely. Y la discusión fue claramente ganada por Bermiglio, pero el canciller Cox no quiso humillar más a los romanos
que se encontraban ya en minoría en las argumentaciones teológicas y en poder eclesial, así que no dio ningún ganador. Pero con esto Vermiglio se convirtió ya en Inglaterra en una referencia de la vanguardia en los debates de la Eucaristía. Ya habéis visto, ahora entendéis un romano que huye. Era Richard Smith. Hasta aquí el capítulo 11 de Historia de la Reforma siguiendo a Juan de Valdés. Yo soy Juan Carlos González y encantado un día más de poderos haberos podido acercar la historia de la Reforma. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, la voz de la Iglesia en España, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.